Hola amigos, Dios te bendiga. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que muy importante, muy crucial, que se llama la identidad en Cristo. Cuando te hablo de identidad no me refiero a las huellas dactilares, sino a las características únicas de cada persona. Eso es la verdadera identidad física, pero cuando hablamos de identidad espiritual es algo que nos define como hijo de Dios. No tiene que ver con nuestra identidad física, sino tiene que ver con quiénes somos y por qué fuimos creados. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, vemos que mayoría ha perdido su identidad. Encuentra su identidad en la droga, encuentra su identidad en el alcohol, encuentra su identidad prostituyéndose, haciendo lo malo, haciendo lo abominable, por ejemplo, la idolatría. O muchos se alejan de la iglesia porque quizás no les gustó cómo le trataron o porque no la han tenido en cuenta. Quizás muchos de los problemas que hay y muchas de las discriminaciones en el mundo y los robos y problemas en pareja, divorcios y todos los problemas que hay en este mundo es por la falta de identidad, al no saber quiénes somos en Cristo, al no saber que tenemos un llamado, un propósito. La Biblia dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Eso se encuentra en Jeremías capítulo 1 versículo 5. Cuando leemos esto nos damos cuenta que Él ya nos conoció antes. Tenemos un código escrito dentro de nosotros. Cada uno tenemos un propósito, un llamado por el cual fuimos creados en esta tierra. Y es tu responsabilidad saber cuál es tu código, cuál es tu llamado. Así que hoy vamos a descubrir muchas cosas importantes sobre la identidad en Cristo. Vamos a ver primero lo que es una definición de la identidad en Cristo. La identidad es un conjunto de características que son propias de una persona y que permite diferenciarla de otra. Por ejemplo, mi huella dactilar, por ejemplo, es única, no hay otra como ella. Inclusive los gemelos son de diferentes huellas dactilares. Entonces podemos ver a un Dios único que crea cosas únicas, irrepetibles. Ese es nuestro Dios, todopoderoso. Podemos ver, todo comienza con la intención original de Dios. Él ya nos conoció antes, nos dio nombre, ya hablábamos con Dios, ya charlábamos con Dios, ya teníamos una amistad con Dios. Pero cuando fuimos insertados en este mundo para cumplir un propósito aquí, es como que se nos olvidó realmente nuestra identidad. Se nos olvidó realmente que somos hijos de Dios. Pero también te quiero dar algo importante. No solamente por aceptar a Cristo o por congregarte o por estar en la iglesia años te constituye hijo de Dios. No. La Biblia dice que los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Dice que la identidad en Cristo también nos delega autoridad. O sea que Dios nos dio la autoridad de echar fuera demonios, sanar enfermos, libertar los cautivos. A eso Dios nos llamó, a predicar el Evangelio a toda criatura. No sé, hermano, quién eres tú o quién me está mirando ahora. Quizás sea un futuro pastor, quizás sea un predicador, un evangelista o un maestro de la escuelita dominical. Tú eres importante, o un apóstol, un profeta. Cada persona es importante, por eso la Biblia dice que Jesús se entregó por amor a todos y su sangre derramó en la cruz, para que hoy podamos saber que tenemos una identidad y que somos coherederos de Cristo. Lo que le pertenece a Cristo también es de nosotros y nuestra vida le pertenece a Él. Entonces estamos viendo que todo Dios creó con un propósito desde el principio, como fue con Adán y Eva. Desde el principio le dio un propósito, pero ellos pecaron, quisieron saber más que Dios, quisieron conocer más lo que no debían conocer y cayeron en el pecado.
Y por causa de ese pecado nosotros arrastramos de esa generación adánica, de esa genética adánica, de ese pecado que cometieron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por eso que la paga de pecado es la muerte. Entonces esa muerte fue Jesús, y por medio de Jesús hoy podemos estar delante de Él, podemos arrepentirnos, podemos adorarle, podemos orarle, podemos ayunar, podemos estar con Él en intimidad, y eso se va a restablecer, esa identidad verdadera en nosotros. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. O sea que la raíz de todos los conflictos es la falta de identidad. La falta de identidad es lo que sucede en el mundo, que todo anda detrás del dinero, todo anda detrás de la droga, otros andan haciendo lo malo. O inclusive gente que conoció a Dios, pero se alejó porque el enemigo le dice: no, tú no eres importante, ¿para qué te vas a ir si te van a jugar? ¿Para qué te vas a ir a la iglesia si te van a hacer sentir peor? Mejor quédate conmigo. La Biblia dice que los que son hijos de Satanás son los que pecan, porque la Biblia dice que Satanás peca desde el principio. Entonces, cuando sabemos quién es Jesús, cuando tenemos intimidad con Dios, la intimidad tiene que ver con meterse en nuestra habitación y entrar en intimidad con Dios, conocerle, no solamente a través de la palabra, sino también de pasar tiempo a sola con Dios, tiempo en intimidad con el Espíritu Santo. La Biblia también dice que Él nos va a dar fuerza, que Él nos va a guiar y que Él es nuestra guía. Para definir bien la identidad en Cristo, tenemos que saber que Él es el que nos da esa fuerza para vencer todo aquello que es imposible para el hombre, sino que Él nos ayudará. Por ejemplo, cuando vemos la vida de Jesús, cuando Él iba pasando por diferentes lugares, había algunos demonios que se manifestaban y decían: tú eres hijo de Dios, y Él le hacía callar. Cuando vemos eso, es que vemos que los demonios sabían quién era Jesús. Así también eso mismo quiere Dios para nosotros, que seamos temidos por el infierno y seamos amados por el Señor, así como fue con Pablo, con Pedro, con algunos de sus discípulos. También quiere Jesús que seamos como ellos fueron, imitadores de Cristo. Entonces la verdadera identidad se encuentra en Jesús. Por medio de Él nosotros encontramos salvación, no por la Virgencita, no por otras cosas, no por el Buda, no por esas cosas, esa idolatría que es abominación a Jehová. Es por medio de Jesucristo que nosotros tenemos verdadera identidad. Te leo dos versículos importantes. La primera se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice: y renovados en el espíritu de vuestra mente. 24. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad y la verdad. El segundo versículo, Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, y para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A lo que se refiere de estos textos bíblicos es que la identidad humana se va restaurando cuanto mayor conocimiento tengo de Dios. ¿Sí? Cuanto más conocimiento tengo de Él, no solamente por su palabra, sino también pasando tiempo en intimidad con Él, tiempo a solas con Dios. Él nos va hablando y Él nos va restaurando y nos va limpiando y nos va purificando. Por eso es importante renovar nuestra mente. Una mente negativa no puede alcanzar nada, solamente piensa en lo negativo, pero una mente positiva está alcanzando muchas cosas. Por eso que una persona que dice que va a obtener una empresa y va a tener la fe de obtenerla, la va a obtener. En cambio, una persona negativa que no va a hacer lo contrario, no va a poder alcanzar nada. Te quiero dar unos tips muy importantes de cómo crecer también en la identidad en Cristo. Lo primero es leer la Biblia y conectarse con Dios.
orar primero antes de leer la Biblia. Aprender cuáles son las responsabilidades que tengo como hijo de Dios o hija de Dios y quién es Dios. Y vivir una vida conforme a lo que Dios le agrada de acuerdo a su palabra. Segundo tip, desarrolla y sostén una relación con Cristo que sea profunda y genuina por medio de la oración, adoración y escuchar también de Él. Estar en silencio, porque la Biblia dice estar quieto y escuchar que yo soy Dios. Entonces, lo que te estuve hablando, la identidad es muy importante, de saber que esa identidad va a ir creciendo en ti a medida que vas leyendo su palabra, que vas escuchando devocionales como estos, que son muy importantes para tu vida espiritual. Nuestra identidad en Cristo, saber quién soy, a dónde voy y por qué vine a esta tierra. Todas estas preguntas las vas a obtener en la intimidad con nuestro amado Señor, con el Espíritu Santo, con el Padre. Con ellos vas a tener la respuesta que estás buscando. Tu propósito, tu identidad se encuentra en Jesucristo. Entonces estuvimos viendo que Satanás, si logra confundir una vida y coloca duda y le hace pecar, hace que se aleje de Dios y que afecte sus emociones, que cree una baja autoestima, y también esa baja autoestima produce enfermedades, que después vamos a tratar de hablar de esos temas en otro devocional, que voy a tratar sobre lo que pasa cuando hay falta de perdón o cosas que son profundas, que están arraigadas en nuestra vida, pero que producen enfermedades. Por no perdonar a una persona produce algo malo en nuestro interior. O sea, el vivir una vida degradada, lejos de Dios, de la voluntad de Dios, nos hace vivir en frustración, en derrota y en debilidad. Pero cuando venimos a Cristo y nuestra identidad es reafirmada realmente, seremos más que vencedores, como dice la palabra. Podemos enfrentar todas esas pruebas difíciles que vendrán y Dios estará de nuestro lado. Hay que tener en cuenta que Satanás muchas veces trae conflicto, opresión y muchas cosas parecidas para poder derrotar la vida cristiana. Pero ahí, por medio del ayuno, por medio de la oración, nosotros vamos a vencer, porque en Él somos más que vencedores. Por eso es muy importante saber cuál es nuestra identidad. Gracias, querido hermano, por ver este video. Espero que te haya gustado, que le dé me gusta, que comentes y que puedas suscribirte a este canal. Próximamente vamos a estar subiendo nuevos videos que son de suma importancia para la vida del Hijo de Dios, para la vida del cristiano. Muchas bendiciones y nos vemos pronto.